Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres. Yo probé, El español es una lengua caracterizada por tener una gran variedad de dialectos en una yo gran bailé cantidad de en países. los Gracias a mundos esto, cada diferentes, uno de esos dialectos es un mundo en sí desde mismo, con una gran México cantidad de fui a léxico, formas y Patagonia, pronunciaciones únicas una de la y otra. en Y como España evidencia de unos este curioso años concepto, en viví. 2012 Juan Andrés Ospina y Me Nicolás esforcé Ospina lanzaron el por tema hablar musical Qué el difícil es idioma, hablar el español, en el que pero mostrarían las dificultades que tendría una persona al nunca aprender a lo comunicarse en este idioma. conseguí. El video cosechó un gran éxito y fue visto por millones de personas por todo el mundo. Y es por todos los motivos antes mencionados que realizaremos un análisis sociolingüístico del contenido del video Qué difícil es hablar el español. Este video es el ejemplo perfecto de la variación semántica que implica la existencia de dialectos dentro de una lengua. Si bien una misma lengua se puede hablar en diferentes regiones del mundo, como es el caso del español hablado en Latinoamérica y en España, cada región tiene su propia forma de hacer referencia a un objeto o acción. Esto conlleva un cambio en el peso semántico de las palabras utilizadas en diferentes regiones. Para explicar esto, tenemos que tomar en cuenta tres aspectos claves dentro de la semántica: el referente, el significado y el significante, siendo el referente el objeto físico al que hace referencia a algo, el significado la imagen mental que tienen los hablantes al utilizar una palabra, y el significante la forma en la que se habla, la forma en la que se refiere al objeto físico. Estas tres características son las que más cambian de región a región y la razón detrás del cambio del peso semántico de las palabras. La variación se da puesto que cada país puede tener un significante diferente para un mismo referente, como es el caso de fresa y frutilla, ponqué, torta y tarta, pitillo, sorbete y pajita, o canguil y pochoclos. Todos los mencionados anteriormente son varias formas de referirse a un mismo objeto. La otra forma en la que se da la variación es al tener varios referentes para un mismo significante, como es el caso de pana, al ser un tipo de camisa o hacer referencia a un amigo; porro, al ser un tipo de ritmo musical o un cigarrillo con marihuana; chucho, como un perrito, alguien tacaño; el frío, la cárcel o alguien hábil; sumo, al hacer referencia a un tipo de jugo, a un sumo pontífice dentro de la religión o a un sumo sin un deportista. Finalmente, la variación en el peso semántico se da cuando existe algún tipo de cambio en el significado de las palabras, puesto que cuando cambia la forma en la que se percibe a la palabra y al objeto o acción a la que ésta hace referencia, cambia el peso que la palabra tiene dentro de esa comunidad de hablantes, como sería el caso de fresa para referirse de manera despectiva a alguien que tiene dinero, torta para hacer referencia a un puñetazo, o capullo al hacer referencia a un insulto. En el aspecto pragmático, por ejemplo, cuando el significado de ciertas palabras se torna de manera tipo insulto o una mala palabra, es importante tomar en cuenta el contexto en el que se usa cierto vocabulario y quién lo utiliza. Podemos decir que al tener dos personas de color de piel blanco y al empezar a escucharles cantar con acento anglosajón, se puede asumir por un momento que los hablantes son realmente anglohablantes. Sin embargo, mientras la canción avanza se puede notar más y más su acento dominante que viene de España. Al utilizar este acento y presentar el contenido del video, se puede notar la intención humorística sobre lo difícil que puede ser aprender a hablar el español para una persona que estudia el idioma. Además, a través de la pragmática también se puede entender cómo palabras como concha, fresa y pajita cambian de significado dependiendo del contexto en el que se las use. Por ejemplo, si hablamos de la palabra concha, podemos hablar de su significado literal, el cual describe al caparazón de un molusco. Sin embargo,
En el video se puede entender otro sentido al momento en el que los cantantes describen a una mujer que comenta su desagrado por tal palabra, por notar que hay gente pervertida que en sus palabras se calienta al escucharla. Lo mismo se puede decir de la palabra fresa, que literalmente es una fruta de color rojo. Sin embargo, en el video se comenta que dicho significado cambia cuando se lo utiliza para describir una persona que usa ropa de marca, dando una connotación de una persona privilegiada o con altos ingresos económicos. Finalmente, pajita, la cual literalmente se utiliza para describir al tallo delgado de varios cereales. En el video nuevamente tenemos que se transforma en una especie de disfemismo para hablar sobre la masturbación. En el video analizado qué difícil es hablar el español se pueden encontrar diferentes variedades, como son las variedades diatópicas, las variedades diafásicas y también diastráticas. En el caso de las variedades diatópicas se enfoca totalmente en los dialectos, en todos estos rasgos lingüísticos que diferencian a las distintas variedades regionales, como por ejemplo puede ser el español de España en comparación al español de América o en América mismo, el español que se utiliza en Ecuador, en Perú, en México o el español utilizado en Argentina. Pero todas estas diferencias o todas estas variedades no impiden la comunicación entre sus hablantes. Como por ejemplo en el video se pudo escuchar varios ejemplos, como por ejemplo la palabra fresa, que en México es alguien con dinero, pero en Argentina significa frutilla, la fruta. Y también en Uruguay se conoce a chivo como el olor de la axila, mientras que en las distintas partes de Latinoamérica es el animal. O también pastel, que puede ser también ponqué o una torta, y en España es un puñetazo. Así se pueden encontrar este tipo de diferencias de significado de una sola palabra. También en las variedades diafásicas, que es la que se enfoca en los diversos registros. Y este tipo de registro que se encuentra en el video es el coloquial, como por ejemplo en la utilización de palabras como capullo, que en España es un insulto, pero por ejemplo en Ecuador se lo conoce como una flor que todavía no ha acabado de abrir sus pétalos. O también la palabra concha, que en España se lo puede utilizar como de cariño, como concha de mi corazón que se mencionaba en el video, y concha, que puede ser una mala palabra en Argentina. También hay las variedades diastráticas, y estas variedades diastráticas en el video se pudo encontrar también a nivel coloquial, ya que todos, la mayoría de personas utilizamos este nivel, ya que es una forma correcta de hablar y también es bastante relajada. Cuando, por ejemplo, hablamos con nuestra familia o con nuestros amigos o en un entorno en el que nosotros nos podemos sentir cómodos. En general también se podría decir que es una jerga de jóvenes, como por ejemplo la palabra chucho, que tiene varios significados. Puede ser perrito en El Salvador y Guatemala, en Honduras significa tacaño, mientras que en Argentina es alguien frío y en Chile es cárcel. Otro ejemplo es la palabra porro, que en Colombia es un ritmo alegre y en el resto de Latinoamérica se lo puede conocer como el cigarro de marihuana, o janguear, que es salir de fiesta en Puerto Rico. Como pudimos ver, el español comprende una gran cantidad de variedades que representan a la cultura de las personas que lo hablan. La cantidad de elementos que intervienen en la comunicación es vasta. El contexto, la intención, el tono, las personas con las que hablamos y la intención forman parte del día a día de las personas, y en este caso en particular, de los hispanohablantes. El español es rico en variedades a tal grado que es incluso difícil en ciertos momentos entendernos entre quienes hablamos el mismo idioma. Y lo que presentamos es tan solo la punta del iceberg de una gran cantidad de estudios sociolingüísticos ya hechos y también los que están por ser realizados. Contamos, pues, con una riqueza lingüística que habla de quiénes somos tanto como individuos y como grupo.
de nuestras costumbres y tradiciones, de cómo vemos el mundo y cómo nos ven a nosotros, y la cantidad de detalles a explorar son cuanto menos fascinantes. This is exhausting. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.